Grazie a tutti per essere qui. Dopo parleremo in spagnolo perché per me l'italiano è molto complicato, lo posso capire, ma parlare non tanto. Avremo due presentazioni, una è di grafici e io credo che se me continuo in español, que es muy similar al italiano, y por eso he elegido otra presentación que es más la regulación de la protección de las vidas culturales en España, que era lo que se había pedido. Solo quiero señalar dos cosas respecto del tráfico, las diferencias que puedo encontrar con lo que ha explicado la profesora Visconti son prácticamente dos. Una, que sí que tenemos previsto la exportación culposa, y dos, que no tenemos prevista la importación. Porque se piensa que en España hay exportación, pero no importación, y realmente también hay importación. Todo lo demás sería aplicable perfectamente a la versión española. Incluso desde el punto de vista criminológico, un aspecto que ha puesto de manifiesto que en la primera fase del tráfico son o delincuentes tradicionales, no sé si se puede decir, personas que también se dedican al grupo, al robo, al tráfico de drogas, o personas de pueblos, de pequeños lugares que viven las familias, es una cosa culturalmente hasta este momento totalmente tolerada, aceptada, etc. Por eso, incluso el decomiso es la confisca. La confisca es la stessa cosa, la diferencia de que de exportaciones, se sigue con delito de contrabando, no en el Código Penal. Es una regulación diferente y el delito de contrabando es el que se aplicaría para la exportación irregular, que también puede ser una sanción administrativa o también penal. Dicho esto, voy a pasar a señalar cuál es la situación en España de la protección de los bienes culturales. Uno de los aspectos que es común, porque está ya previsto en la Constitución española, que es la necesidad del patrimonio, de la protección del patrimonio histórico y cultural. Y se entiende que es un bien político colectivo, supraindividual y y la consecuencia es la indisponibilidad del bien por parte de su legítimo propietario. Algo que también ha señalado la profesora Visconti, que puede ser que sea el propietario de ese bien, lícitamente propietario de ese bien, quien realice las conductas previstas como delito, tanto en el Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio histórico y cultural, como de contrabando. La última condena ha sido muy famosa en España, no sé si ha llegado, porque ha sido del hijo del dueño del Banco Santander. Y ha sido, bueno, por un Picasso, ha sido una condena bastante... que además no se llegó, yo creo que eso era una tentativa, porque requisaron el cuadro del yate en el cual se iban a llevar, y estaba en un puerto español todavía. Yo no sé si eso ya es tráfico, pero bueno, lo han condenado por contrabando, por exportación ilegal, aunque no había sido salido de la Guardia Civil española. No sé exactamente si es correcto, yo creo que sí. Bueno, sí que lo sé, para mí no es correcto, es tentativa, pero bueno, igual que ha comentado la profesora Visconti que cuando no haya imprudencia se acude al doble eventual, la irresponsabilidad, etc. Yo siempre he defendido que es mejor que se regule la imprudencia, porque en la práctica lleva a que se contamine menos que si no está prevista la imprudencia.
un planteamiento muy pragmático, en teoría expansivo del derecho penal, pero en la práctica reduce la norma. Otra cuestión que también ha señalado que son leyes penales en blanco, que se remiten a la normativa extrapenal, y me parece muy interesante la referencia que ha hecho que en la exportación ilegal es una ley penal en blanco de leyes que son de otros países, con lo cual realmente es algo bastante especial. Yo no lo había previsto y me parece muy interesante. Aquí, como leyes extrapenales, son tanto las estatales como las internacionales, como las autonómicas, porque en España hay las distintas comunidades autónomas que tienen su propia regulación en muchas materias, incluido medio ambiente, patrimonio histórico y cultural, porque en el Código Penal se introdujo conjuntamente medio ambiente, urbanismo, la nación del territorio y patrimonio cultural. Todo ello conjunto en el Código Penal, regulado conjuntamente, conductas dolosas y también las imprudentes, también la responsabilidad de la persona jurídica, como ha comentado la doctora Visconti, y también en la confisca, prevista para todos los supuestos, y algo muy peculiar, bueno, peculiar, que es la prevaricación de funcionarios, de los funcionarios, abuso de poder en el funcionario ante esta situación. Con bien cultural se entiende tanto como... Creo que sea mucho la traducción. No son segura, confusión. Es posible, prevaricación, no sé si en argentino es prevaricación. Bien, antes se miraba contrabando en el móvil y era contrabando igualmente, con otro acento, pero es contrabando, pero no he pensado en prevaricación. Bien, una de las cuestiones que se ha planteado, y eso tiene importancia también lo que ha comentado de la evidencia, de la culpa, es que entendemos por bien cultural. Es cierto que la Convención de la Haya y la UNESCO hablan de bien cultural, pero luego no queda tan claro qué es lo que podemos entender, por lo menos en España, como bien cultural. Y hemos tenido jurisprudencia discordante, porque uno de los puntos fundamentales que se ha discutido es si es necesario que haya sido declarado y registrado como bien cultural. Es un aspecto administrativo que condicionaría que sea bien cultural o no. Esto lo pongo con interrogante porque es algo que no está claro y hay sentencias contradictorias al respecto. Uno de los puntos y que puede dar lugar, si ya hay una jurisprudencia conflictiva, mucho más a la exclusión del todo, con la idea del error, que referencia también la profesora Visconti. Como pueden ver, me ha interesado mucho su intervención, porque realmente estaba como si estuviese hablando de lo que sucede allí totalmente. Bien, esto voy a ir más rápido porque no tiene tanto que ver con el tráfico, pero sí que lo quería señalar en el sentido que también se protegen no solo bienes culturales objetos, sino también edificios. Edificios que sean singularmente protegidos. Y por edificio es un concepto más amplio de lo que sería una casa, es decir, también los palacios, castillos, casas de campo, etc. Pero no incluye monumentos, esculturas, acueductos, puentes, arcos que están protegidos en otro lugar. Aquí se requiere que sea singularmente protegido. Y, por ejemplo, aquí tenemos una sentencia que plantea un problema. Es un caso en el cual es un edificio integrado en un conjunto histórico, ¿no? Como si fuese el centro histórico de la ciudad de Oviedo, y en este caso el Tribunal Supremo Español consideró que no era típico, aunque estuviese en el conjunto histórico, porque no reunía características suficientes para considerarlo bien protegido, edificio singularmente protegido.
Pero vemos aquí ya que no queda claro pues, lo que está protegido o no. Es decir, hubo que llegar hasta el Tribunal Supremo para que en este caso se entendiese que no era típico porque no era singularmente protegido, aunque fuese un edificio dentro de un casco histórico. Luego veremos, por el contrario, otra sentencia que entiende que el Camino de Santiago, ¿saben lo que es el Camino de Santiago? Que tiene kilómetros y kilómetros. Bueno, porque eso sí que está singularmente protegido, los edificios que hay en el Camino de Santiago, lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque el centro histórico de Oviedo es pequeño y el Camino de Santiago, además hay varios caminos de Santiago, no hay un único Camino de Santiago y no son los kilómetros, no lo sé, pero tienen 1000 y pico kilómetros. Entonces, realmente es muy loco, ¿verdad? Yo creo que es un tipo de regulación, tal como está en el Código Penal, del año 95. Es decir, previamente había alguna protección administrativa, alguna protección de contrabando, pero muy poco. Realmente hasta el año 95 era un ámbito que se dejaba fuera de, por lo menos, el derecho penal. Como he dicho antes, uno de los temas que se discuten y que siguen discutiéndose es qué bienes se consideran de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. Esta es la redacción del Código Penal, limita todos estos términos y fíjense que la jurisprudencia entiende que es suficiente con que el juez o tribunal lo considere bien cultural. Es decir, no hace falta que esté registrado, es suficiente quedar allí de la valoración del juez, lo cual me parece una inseguridad jurídica absoluta. Por tanto, se dice que lo que hay que hacer es una interpretación teleológica en atención al bien jurídico protegido, que serían, que son aquellos, lo que sí que está claro, los que están especialmente protegidos, registrados. Pero luego se puede valorar otros bienes no registrados que se entienda, sin embargo, que por su naturaleza tienen valor cultural. Creo que esto es uno de los problemas, para mí, desde el punto de vista de esta amplitud de la regulación penal, que aquí no hace última rápido, porque algo que no está protegido en vía administrativa puede llegar a ser delito, lo cual creo que infringe el principio de última ratio y subsidiariedad del derecho penal, algo que no es una infracción administrativa porque no está singularmente protegido en un registro, sin embargo puede llegar a ser penal. Creo que es algo que carece a través de una interpretación teleológica. Bueno, está muy bien, pero claro, la interpretación teleológica que da la ley del juez considerar que ese bien en concreto es un bien cultural. Otra de las cuestiones, que esta es mucho más reciente todavía en España, junto a estos bienes de valor histórico, cultural, etc., se ha previsto expresamente algo que no estaba previsto hasta el año 95, la protección de los yacimientos arqueológicos terrestres y subacuáticos. Ese ámbito, las escalas arqueológicas, las ciudades arqueológicas no estaban protegidos y, por tanto, se podía excavar. Había algunos controles administrativos, pero no había ninguna sanción penal. Y aquí ven el Camino de Santiago, que he comentado antes, que considera bien cultural especialmente protegido con una sentencia del Tribunal Supremo del año 2007. Es algo que es bastante sorprendente, por eso lo he traído aquí, porque si hay definición que es bien cultural, todavía hay inseguridad en qué entendemos por el Camino de Santiago. No sé si alguien lo ha hecho o no lo ha hecho, pero es un camino que pasa por pueblos, pasa por bares, pasa por restaurantes, entonces realmente es un sinsentido. Pero se ha condenado a personas que, por ejemplo, han dañado señalizaciones que había de que esa era la dirección del Camino de Santiago o que había Santiago con la concha, ¿no? Que los habían borrado. Eso se ha considerado de... Ah, sí, perdón. Scusa se
questa risale quando questo edificio è stato costruito, comunque definito così come la costruzione fondamentale che è oggi. Questa conchiglia per me sappiamo non per cui quello che è il nostro no, en términos se dice aprendiz, pero no es español. En español de España, si bien la en español de Argentina, me he dado cuenta nada más de este problema. Bueno. Estos yacimientos arqueológicos, sobre todo también se ha planteado un gran debate sobre los yacimientos subacuáticos, que también hay bastantes barcos hundidos en las aguas territoriales españolas, pero hay un caso muy interesante que tengo luego, porque es un caso de un barco de bandera española que en el siglo XVII se hundió en las costas de Colombia, fue recuperado por un cazatesoro norteamericano y el Tribunal de Tampa, en Florida, declaró a favor de España. Algo muy extraño, porque los cazadores de tesoros eran norteamericanos, el barco estaba en aguas colombianas y se tuvo en cuenta el criterio de la bandera. Otra de las cuestiones es que, aunque un particular encuentre un bien cultural, sobre todo en los yacimientos arqueológicos, tiene que entregarlo a la administración. Y si no lo hacen, también se sanciona y además, aparte de con una multa, puede haber también un delito. En el expolio se ha planteado en los yacimientos arqueológicos y se castigan dos tipos de conductas. Los daños, cuando, por ejemplo, lo que he comentado de la copilla de Santiago, serían daños, y también se puede calificar como un tipo agravado de hurto. O sea, que cae también hay una posibilidad sancionatoria en estos delitos a los que estoy haciendo referencia, el Código Penal, de protección del patrimonio cultural, y luego como tipos agravados, también está previsto, tipos agravados de hurto y apropiación indebida. O sea que hay una duplicidad que puede plantear problemas de non bis idem también, porque existe el tipo agravado, está contemplado ya como la agravación en base a que es un bien cultural, y al mismo tiempo se entiende que se podría castigar también como expolio del yacimiento arqueológico. Es otra de las cuestiones discutidas y problemáticas en este ámbito. Desde un punto de vista criminológico, aquí he traído algunos datos de la Guardia Civil, se haría el papel, en este caso de los Carabinieri, en Italia, y ha practicado desde 2011 hasta hoy en día, desde 10 años, porque el 2022 no se cuenta, 180 detenciones, lo cual para la tolerancia que había en España respecto de este tema es mucho, y se han abierto 2.200 expedientes administrativos. O sea, por vía penal se han llevado 180 casos y por vía administrativa 2.000. Y aquí hay un dato a tener en cuenta, que esto, las comunidades autónomas con mayor nivel de casos serían Andalucía, Asturias, Galicia, Murcia y Castilla y León. Pero hay que tener en cuenta un dato, que aquí, donde habla la Guardia Civil, no se encuentran los datos de Cataluña ni del País Vasco. Yo vivo en Cataluña y no he logrado encontrar los datos de Cataluña. O sea que la transparencia parece que no va con los catalanes. No hay transparencia ni con la policía vasca, ni los Mossos de Escuadra, la policía catalana, ni la policía vasca tienen datos al respecto, por lo menos no los dan. Supongo que los tienen, pero no los dan. Por tanto, esto que decimos aquí, 180-2000, no incluye Cataluña y el País Vasco. Otro punto que es interesante para ver lo que he comentado de la tolerancia que había y de la situación de abandono también por parte del Estado de estos bienes
es que, sobre todo las iglesias en pequeños pueblos, en el campo, hubo un caso muy famoso de Eric Belga, no sé si aquí se ha oído hablar de él, ¿no? Sí, allí fue muy famoso, que estuvo en la cárcel y una vez que salió de la cárcel concedió una entrevista en la que dijo literalmente que con su actividad había ayudado a proteger el patrimonio cultural, ya que en su momento era extremadamente fácil robar bienes culturales porque no estaban protegidos y era tan simple como entrar por una ventana o esperar que la perna del teórico guardián estuviera atada. Es decir, aquí hice unas declaraciones muy explosivas y esto me recordó una cosa que vi, que luego no sé que lo han quitado porque ya no está, en el Museo Bergamo en Berlín. Hay toda una avenida de Bergamo, de Turquía, y había un letrero que ponía: gracias a nosotros esto se ha conservado. Y este letrero lo han quitado, pero lo mantienen allí toda la yo me recordó cuando leí lo de Eric Bergman de lo del Museo de Berlín. Que puede ser cierto que además está conservado porque se lo llevaron, pero... Bien, hoy en día para la policía en España, para la Guardia Civil, se entiende como prioritario proteger las obras arqueológicas bajo tierra. Eso es lo que hoy en día tiene puesto el foco la policía española en la protección de los yacimientos arqueológicos. Que se considera que en España hay uno cada 3 kilómetros. No sé si esto quién lo ha dicho. Sí. Desde luego, Barcelona supongo que es como en Palermo, si haces un agujero se vendieron. Entonces, de todos los tipos, según vas excavando, fenicios, luego etruscos, luego sigues bajando y romanos también, claro, por supuesto. Yo vivo en la vía Cayetana, más italiano imposible. Y otro dato que tengo aquí, que se corresponde con lo que ha comentado la doctora Visconti, es que es una actividad que pasa de padres a hijos, y es la actividad económica en algunos pueblos. Es decir, hay algunos pueblos con decenas de vecinos denunciados, es decir, que en la actividad del pueblo no hay industria, la agricultura no es suficiente y viven de los yacimientos arqueológicos. Esto, igual que ha comentado, estoy repitiendo prácticamente la ponencia, también el tráfico es atípico respecto de los tráficos ilícitos, porque normalmente va por vía de las ferias de antigüedades y especialmente actualmente a través de Internet. Yo creo que Internet hoy en día ha superado a lo de las ferias de antigüedades porque están mucho más controladas. Pero hasta hace 10 años, no solamente en España, en la feria más importante de arte de antigüedades, que era la feria que hay en Akistan, Alemania, había decenas de bienes culturales de origen ilícito. Hoy en día, antes de que se abran los stands, pasa la policía para vigilar los orígenes, las documentaciones de los bienes. No sé hasta qué punto lo controlan, pero hasta hace 10 años era absolutamente abierto. Un caso muy importante que se ha dado en España en 2020 era una redada de narcos, o sea, que es lo que decíamos antes, que también muchos en el primer momento son delincuentes habituales, dedicados en este caso al tráfico de drogas, que se encontraron 500 piezas arqueológicas en su poder. Vasijas extraídas de tumbas romanas, monedas ibero-romanas, hachas de bronce y piedra del periodo calcolítico, espadas, recargas, etc. Es decir, que este expolio no se sabe exactamente de dónde provenían estas piezas, sí de su actividad ilícita como drogas, es decir, sí cobraban a veces con bienes culturales, o si realmente también se dedicaban al expolio. Todavía no está aclarado desde 2020 y todavía se está investigando este caso, que es realmente importante lo que se ha llevado de ahí. Otro caso muy
importante, también es 2020, ya vemos que la jurisprudencia importante es muy moderna, porque hasta este momento no había ese interés como existe actualmente. En este caso se condena también por expolio doloso, matiz doloso, porque como he dicho también puede ser culposo, y es un caso en que se llevaba a efecto con excavador, es decir, no era nada oculto, era totalmente, para utilizar excavadoras, como pueden pensar, no era como un hacha por la noche, sino que era totalmente al aire y era una ciudad celtíbera entera. Una ciudad celtíbera es una necrópolis con una antigüedad de 4.000 a 800 años antes de Cristo. Estas piezas en concreto luego se encontraron muchas en museos europeos, museos norteamericanos, se fueron encontrando cascos, hierros, todo tipo de bienes procedentes de este expolio. Este es el caso que he comentado antes, del expolio de barcos hundidos. Hay muchos casos, pero me pareció especialmente interesante que es el Odyssey, que es un buque cazatesoros, exportó ilícitamente a Estados Unidos bienes arqueológicos extraídos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundido por un navío inglés frente a las costas de Cádiz. No, este es otro, perdón. Este es otro caso, este es el de Tampa, que reclamaba su propiedad a Perú, porque los bienes procedían de Perú, España, la empresa Cazatesoros, y el Tribunal de Tampa, Florida, lo devolvió a España en base a la realidad del derecho. Pero me he equivocado, el de Colombia se lo ha dado a Colombia. O sea que aquí depende. Bien, o sea, lo que he dicho antes del buque hundido en las costas de Colombia, que también se llama Santa Algo, la fragata, que no tenía nombre de santo o de virgen, no recuerdo exactamente, este sí que se ha quedado en Colombia. Junto al expolio, el hurto, como hemos dicho antes, el expolio puede ir unido a la idea de hurto, a la idea de apropiación indebida y al tráfico con el concepto de contrabando. Pero junto a esto también se castigan, y además con penas bastante importantes, los daños, con un concepto funcional de daños, es decir, no como destrucción, sino que es con pérdida del valor de uso o de utilización. Por ejemplo, unas pintadas en una estatua, unas pintadas en un cuadro, pintadas en un grafiti, todo eso se entiende como daños. Aquí vemos claramente cómo esto se puede castigar por hurto, robo con fuerza, estafa, apropiación indebida, apropiación de objeto ajeno, malversación de caudales públicos y ley de contrabando. Es decir, aquí incluye toda una serie de preceptos que tipifican estos supuestos de apoderamiento y de daños de bienes culturales. También existen condenas por tipo agravado contra el patrimonio por tratarse de bienes culturales. Entonces aquí se castiga, por ejemplo, en este caso se condenó por delito de daños contra bienes culturales, de 323, en concurso ideal, por hurto, por extracción de restos arqueológicos que había en su finca para venderlos. Es decir, aquí se castiga por los dos. Y además se está castigando por apropiación indebida, por entender, tenemos un tipo de apropiación indebida que es la apropiación por parte del patrimonio de un bien que se considere de dominio público. Los bienes arqueológicos se consideran de dominio público y, por tanto, estén en el terreno de una persona, propiedad de una persona, esa persona no puede venderlos, traficar con ellos, sino que debe comunicarlo a las autoridades para que sea propiedad del Estado. Por tanto, aquí condenan por apropiación indebida de este punto específico y por delito contra el patrimonio. En concurso ideal, por lo menos no lo hacen en concurso real de delitos, pero sí en concurso ideal de delitos, cuando el tipo de apropiación indebida es agravado por ser de bien cultural, con lo cual se está teniendo en cuenta dos veces el hecho de que se trate de un bien cultural.
Bueno, que es lo que había comentado antes, se pueden plantear estas duplicidades obligatorias. También, esto es un tema que no es de tráfico realmente, pero que allí tiene mucho, es otro de los temas ahora muy vigentes, que es el derribo de un edificio protegido. El derribo de un edificio protegido también se tipifica específicamente como daño y también cuando es un derribo parcial. Cuando hay una alteración grave de aquellos elementos que hacen que ese edificio esté protegido. Por tanto, no solo el derribo, sino también el derribo parcial, que puede no ser derribo, sino, por ejemplo, quitar un determinado balcón, un determinado adorno, un edificio, una chimenea, por ejemplo, se condenó chimenea, se condenó también el temporal que se considere que es lo que convierte ese edificio en bien cultural, también se califica como derribo. También se castiga la alteración grave, es decir, cuando se modifica un bien cultural sin autorización, puede ser infracción administrativa o penal, y se tiene en cuenta para la pena y para ver si es típico, o sea, penal o administrativo, el interés del bien, también esto queda a la libre valoración, es uno de los aspectos abiertos, y también la posibilidad de restauración, aun cuando, si es posible restaurarlo, no excluye la tipicidad. Es decir, aunque pueda ser restaurado y aunque lo restaure la propia persona, seguirá siendo típico, aunque se pueda atenuar por reparación, pero seguirá siendo típico. Para que el derribo sea típico es necesario que sea un derribo ilegal. Y será ilegal también cuando la autorización sea nula. La idea de esta autorización nula es lo que encaja con lo que he comentado al principio de la prevaricación. Lo que no sabemos todavía si se entiende, es decir, un funcionario, una autoridad que otorga una autorización para un derribo que se considera que es ilegal, es decir, que no podía dictar ese documento autorizando ese derribo. Eso sería una autorización nula. Y eso da lugar a que el funcionario fuese condenado por ese delito de prevaricación especial, porque se contempla especialmente dentro de los delitos como el patrimonio cultural, también en los delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, porque en muchos de estos casos, sobre todo de derribo, ha habido autorizaciones nulas, autorizaciones que no deberían haberse concedido. Y luego, otro de los supuestos que se ha castigado también es cuando el derribo se produce a partir de la declaración de ruina, cuando esta ruina ha sido provocada por el propietario para conseguir que se autorizase el derribo, es decir, no manteniendo el edificio, se ha llegado a una situación de ruina y por consiguiente se tiene que autorizar el derribo porque si no es peligroso. Se castiga también, que sería este supuesto, la omisión, es decir, cuando se produce el derribo o la alteración grave por una conducta omisiva del obligado a mantener en buen estado el edificio. Esto es uno de los temas actualmente más discutidos porque hay muchos propietarios que realmente no pueden, no tienen medios para poder mantener ese edificio. Entonces, lo que la administración ofrece es comprarlo, pero comprarlo a un precio, bueno, voy a hacer una broma que creo que no se entenderá en Italia, a precio de derribo, es decir, a precio de tirada. Como digo, es cualquier conducta idónea para provocar daños y dentro de eso estarían los grafitis, por ejemplo, en una muralla, grietas en un palacio, por ejemplo, un edificio integrado al patrimonio histórico, por utilizar un martillo neumático en las obras efectuadas en el edificio adyacente, por ejemplo. En todos estos delitos no hay una remisión expresa a leyes extrapenales, pero es necesario acudir a esas leyes extrapenales. Especialmente esta ley de patrimonio histórico y su Real Decreto que lo desarrolla. Y
esta ley del año 94 que incorpora la directiva del año 93 sobre restitución de bienes culturales que han salido de forma ilegal de un Estado miembro de la Unión Europea. Esto sería el único punto que se contempla la exportación ilegal, cuando han salido para la posibilidad de restituir esos bienes, pero no como un ejercicio la posibilidad de restituir. Esta normativa todavía no se ha incorporado en España, como he dicho antes, la naturaleza cultural del bien queda al arbitrio sin necesidad de su inclusión en un registro o su declaración expresa. Y esta jurisprudencia tiene más fuerza porque es del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es la última instancia, realmente no es una instancia judicial, es una instancia que es la protección de la Constitución, pero que es una instancia que es el último nivel al que se puede llegar y además la que crea real jurisprudencia, que vincula a todos los tribunales y al Poder Legislativo incluso, que tiene que contemplar estos supuestos. Por tanto, esta sentencia del año 98 considera que lo decisivo es el valor histórico, no siendo necesario que esté catalogado. Y en este sentido pues, se manifiestan todas estas sentencias y se considera también, por ejemplo, en línea un poco con lo del dolo virtual, que se considera suficiente conocer el valor arqueológico. O sea, que queda absolutamente abierto. Y aquí otra sentencia, en este caso no de Oviedo, Pontevedra, otra ciudad en Galicia, que se entiende que también, que en este caso sí que se entiende que es suficiente que forme parte del conjunto histórico de la ciudad. Es decir, tenemos dos sentencias opuestas. Una en Oviedo, que dice que no es suficiente que forme parte del conjunto histórico, y otra en Pontevedra, que dice que es suficiente que forme parte del conjunto histórico. Es decir, que yo esto solamente lo señalo para que se advierta que estamos en una situación de gran inseguridad jurídica y que tenemos jurisprudencia bastante contradictoria. Y aquí esta sentencia del Tribunal Constitucional a la que he hecho referencia, literalmente dice: basta con atender a las circunstancias y valor intrínseco de las cosas o bienes. A nivel de atender a esos valores es lo que se tendría que hacer, pero desde un punto de vista de seguridad jurídica me parece muy discutible. Como he dicho antes, el general es un tipo doloso, pero también el dolo aquí se entiende que es un dolo muy amplio, que dice que es suficiente que se advierta que se trata de un bien de interés cultural. Algo también muy abierto, aunque se desconozca si está declarado como bien cultural, así como las características concretas y su valor. En esta sentencia, por el ejemplo de la torre como tal, y por la simple visión de la misma, se comprueba que nos encontramos ante un bien con una determinada historia detrás. Bueno, contemplamos una cosa y decimos, bueno, esto tiene un interés, pues ya está. Y aquí quien se hace responsable, por ejemplo, en general en estos casos, al director de la empresa, que debe conocer la situación en el momento que asume la dirección. Y sin al menos dolo. Realmente es un concepto de dolo también amplísimo. Por supuesto, en la esfera del profano, también se ha discutido si podría caber un error de tipo, que podría ser deducible, y por tanto se podría entonces acudir a la imprudencia grave, que sería lo que he comentado antes, que no solamente se castiga el dolo, sino también la imprudencia, que se aplicaría en casos de error de tipo, aunque ya he dicho que el dolo se interpreta de una forma muy amplia, totalmente en la esfera esa del profano a la que se hace referencia, y únicamente en el caso de daños se requiere, para poder castigar, que el daño sea superior a 400 euros. Realmente es una cantidad mínima. Esta no es la prevista para el hurto. El hurto, si es menos de 400 euros, es un delito leve. Lo que hace es una contravención, una falta. Por eso, y aquí es lo mismo. O sea, es una cosa también muy poco proporcionada, ¿no?
por último, bueno, es lo que he comentado antes de la prevaricación especial, que está contemplada expresamente para el patrimonio cultural, igual que la ambiental y la urbanística. Hay la prevaricación genérica, la concesión de autorizaciones, resoluciones manifiestamente injustas, y luego supuestos específicos en materia de protección del patrimonio histórico, cultural, ambiental y urbanístico. Pues con esto doy por terminada mi intervención y me disculpo nuevamente por mi incapacidad de haberlo hecho en italiano. Espero que si vengo otra vez lo haya conseguido. Muchas gracias. Ringrazio la professoressa Torcoi per la relazione che ha illustrato i tratti generali della disciplina spagnola in materia di beni culturali e che ci ha permesso di evidenziare alcuni tratti comuni con quanto riportato dal professore De Muro e dalla professoressa Visconti. Non ultimo il problema della tutela del bene culturale reale o dichiarato, che la professoressa ha richiamato all'inizio della sua relazione, anche se poi ha introdotto un elemento nuovo, che è il problema della tutela del bene immateriale, potremmo dire, qui che segue recenti evoluzioni di diritto anche internazionale. Sempre per riprendere alcuni elementi già richiamati dal professore De Muro e dalla professoressa Visconti, la disciplina prevista dal governo spagnolo è in parte contenuta in un titolo specifico del codice penale che in Spagna è subito prima della tutela dell'ambiente. E il professor De Muro all'inizio aveva proprio segnalato la criticità dell'inserimento della nostra normativa non vicino al bene ambiente, ma più legato, o meglio, prossimo alla tutela dell'economia. Questo per segnalare una impostazione seguita dall'impostazione seguita del Stato spagnolo. Dove sta compreso le fattispecie del movimento transfrontaliero sono sanzionate con la lei organica da parte del contrabbando. Ma c'è un'aggravante specifica o è un'aggravante specifica e un delitto specifico? È un delitto specifico, ok. Quindi perché in Spagna tutti i delitti sono del codice penale, excepto contrabbando y navegación aérea. Ok, e c'è un'aggravante sui beni culturali? Sui beni culturali. Ok, perfetto. Quindi un tipo modo. Perfetto, questo è... l'aspetto di contrabbando. Certo. Sì, la lei organica del contrabbando l'abbiamo studiata, l'abbiamo approfondita nel corso, grazie al dottor Orlando, nel precedente progetto, abbiamo studiato proprio le peculiarità di questa lei organica. Non voglio togliere